Hebreos capítulo 12 en el verso 3. Hebreos 12 en el capítulo 12 en el verso 3. Dice la palabra del Señor, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Leamos nuevamente, Hebreos capítulo 12, en el verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestras vidas siempre se ven continuamente en diversas situaciones. Nosotros vivimos días buenos y también hay días difíciles. Hay días donde podemos estar plenamente con ese gozo, con esa plenitud de poder ver la gloria de Dios en muchas situaciones, pero también vienen muchas veces momentos difíciles, días duros, días donde a nosotros se nos dificulta tener fe, días donde de pronto como que las cosas en ti no funcionan. Y de una u otra manera, cada situación que nosotros vivimos en nuestras vidas, donde no podemos tener una fe plena, donde de pronto las cosas son adversas a lo que nosotros vivimos tiempos de pronto de pruebas, de adversidad, tiempos de incertidumbre, cuando de pronto vivimos en un momento de duda, en un momento donde no hallamos respuesta en nuestra vida. Y son esos momentos donde de pronto viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida el desánimo. Y creo que el desánimo es una de las, digamos que de las armas que el enemigo pone contra nosotros, y es de las más certeras, porque de una u otra manera cuando nosotros nos desanimamos ante situaciones, ante adversidades, y perdemos esa fuerza y perdemos ese vigor para nosotros perseverar, pasan muchas cosas, porque cuando nosotros nos desanimamos, abrimos muchas puertas. Abrimos puertas a la queja, abrimos la puerta a la incredulidad. Cuando viene el desánimo, nos cansamos. Cuando viene el desánimo, vienen los pensamientos oscuros a nuestra vida. Todos de una u otra manera en algún momento hemos vivido el desánimo. Todos en algún momento hemos sentido que se nos acabó la batería, que no tenemos esa misma fuerza para remar en medio de la tormenta. Que por más de que nosotros queramos, nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo, muchas veces no nos da. Hombres de la Biblia vivieron desánimo en muchos momentos. Hablemos de Moisés. Moisés muchas veces se llegó a desanimar. De pronto, el mismo rey David en muchos momentos llegó a desanimarse. Profetas como el profeta Elías, cuando Elías lo amenaza a aquella mujer Jezabel, después de que él había destruido y había hecho descender fuego del cielo y había estado como en el pináculo de la fe, una mujer lo amenaza, la esposa del rey Acab lo amenaza y le dice que que mañana a estas horas podría estar muerto, es decir, ante una amenaza de una mujer tan despiadada como Jezabel. Dice la palabra que Elías se desanimó y se fue caminando solo y se acostó a dormir, porque digamos que es una forma de huir de los problemas. A veces cuando nosotros tenemos muchos problemas, las personas se refugian en el dormir para poder aislarse, para poder como tratar de dar descanso a su alma y a su vida en un momento de desesperación, en un momento de angustia, en un momento donde de pronto las cosas no funcionan. El mismo apóstol Pedro en su momento llegó a desanimarse cuando el Señor Jesucristo le dice que camine sobre las aguas, y se desanimó, no permaneció en la fe. Todos de una u otra manera, los hombres de la Biblia, nosotros vemos cómo en algún momento llegaron a desanimarse, comenzaron a perder la fe y comenzaron a perder como ese norte en su vida. Porque el desánimo lo que hace en nosotros es
hacernos perder el norte y hacernos perder la perspectiva divina en tantas situaciones. Cuando viene el desánimo a tu vida, viene como un desgano espiritual en el cual lo primero que hacemos nosotros muchas veces es dejar esos tiempos de oración, de comunión con Dios, donde nosotros podemos estar con Él, buscándole, donde podemos estar nosotros buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el desánimo viene a tu vida, tú sientes que no hay fuerzas en tu corazón, que pierdes absolutamente toda fuerza en tu ser, que no tienes ánimo de nada. Cuando una situación difícil viene sobre tu vida y de pronto tú sientes la impotencia de no poder controlar una situación en tu ser, viene el desánimo a tu vida y eso comienza de una o de otra manera a desbaratar todo lo que tú habías construido en la fe. Tal vez en ese momento, cuando viene el desánimo, tu perspectiva y tu concepto de Dios cambian por completo, porque tú sientes que no tienes fuerza para perseverar. Todos nos hemos sentido así en algún momento. Todos en algún momento hemos sentido que la prueba es más grande que nosotros. A veces hemos sentido de una u otra manera que nuestras vidas no tienen sentido haciendo lo que están haciendo en este momento. Hay personas que sirven a Dios. Hay personas que oran, que buscan al Señor, pero cuando ven que las cosas no funcionan, sienten que esa oración, sienten que esa dedicación a Dios, que sienten que esa devoción a Dios no tiene sentido. Y sentimos y pensamos muchas veces que el buscar a Dios no vale la pena. Y que es como si tú estuvieras echando en un saco roto todo lo que has construido con Dios. El apóstol Pablo ahí en Hebreos capítulo 12, en el verso 3 nos lo dice. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La perspectiva de Dios siempre es distinta y tienes que aprender eso. La perspectiva y la fe y lo que Dios nos enseña muchas veces va en contra de tu propia lógica. El desánimo es ser lo más racional posible y lo más realista posible con tu situación. Cuando nosotros miramos la perspectiva de Dios en muchas situaciones que nosotros vivimos, en cuanto a nuestras pruebas, en cuanto a nuestras dificultades, la perspectiva y el concepto de Dios es muchas veces distinto y Dios siempre te va a desafiar a creer. Y el creer no es fácil, ya lo hemos hablado y hemos hablado de que tener confianza y fe muchas veces se nos dificulta ante tantas situaciones. Pero dice aquí la palabra en Hebreos 12:3, el apóstol nos hace mirar a Cristo en medio de la situación difícil. Porque la prueba y los momentos oscuros que hay en nuestra vida siempre van a estar ahí. Es decir, el hecho de que nosotros seamos creyentes no nos va a excluir del momento difícil. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces tenemos un concepto de que de pronto Dios está con nosotros, ¿cierto? Y no van a haber pruebas. Y muchas personas se apartan del Señor, muchas personas dejan de ir a la iglesia cuando comienzan a ser probadas, porque de una u otra manera tienen una expectativa errónea de que cuando estamos en Dios todo va a ser un jardín de rosas, y no es así. A veces van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, cuando el Señor les habla a sus discípulos, quiero leerles ese verso y ojalá lo guarden ustedes allá en sus notas. Juan capítulo 16 en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesucristo le decía esto a sus discípulos en ese momento cuando estaban en ese aposento alto celebrando esa última cena, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Y el Señor les dice a ellos estas cosas, todo lo que había estado hablando a ellos. Les dice, estas cosas
os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, la paz de nuestro corazón, esa paz que el Señor nos promete, viene cuando nosotros ponemos en nuestra vista y en nuestro mapa, en el momento de prueba, ponemos al Señor Jesucristo en nuestro norte. Dice, estas cosas os he escrito para que en mí, es decir, en el Señor, tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, mientras que nosotros estemos en el mundo, van a haber momentos difíciles, van a haber temporadas de dificultad, van a haber temporadas donde de pronto las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen. De pronto va a venir a tu vida situaciones económicas, situaciones, desiertos, momentos difíciles. Pero el Señor dice que el propósito de todo esto es que tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Que tú puedas tener paz, que tú puedas aprender a descansar en el Señor en el momento difícil. Porque el Señor dice ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, el Señor Jesucristo digamos que nos abre el panorama y nos advierte que en el mundo encontraremos momentos difíciles. Por eso para nosotros no debe ser motivo de desánimo el momento difícil. No debe ser motivo de que nosotros perdamos la fuerza cuando la situación, cuando pasemos por el desierto, porque el Señor Jesucristo dice aquí en Juan 16:33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Es decir, que a pesar de la aflicción, a pesar del momento difícil, yo no puedo dejar que la paz del Señor me sea robada. ¿Por qué? Porque dice el Señor ahí en Juan 16:33, dice ahí, porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que el Señor Jesucristo está por encima de todo lo que hoy estás viviendo. Estás pasando por una situación difícil, por una adversidad, por un momento de prueba, por un momento donde sientes que las puertas se te han cerrado, que te sientes desanimado, que te sientes abatido en tu corazón. Confiad, el Señor está por encima de eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender que el desánimo es una gran arma que el enemigo pone contra tu vida. Porque el enemigo, ¿qué quiere? Que tú no tengas paz, que tú pierdas de vista al Señor Jesucristo en medio de la prueba y te comiences a fijar en la aflicción y en el momento difícil. El enemigo, ¿qué quiere? Que si tú sientes miedo, ansiedad, preocupación, depresión, tú te enfoques solamente en eso y pierdas de vista al Señor. Y el Señor le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado, toda su palabra, para que en mí tengáis paz. Es decir, la paz no es la ausencia de aflicciones. La paz es tener la presencia y la realidad de Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra claramente, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo vamos a encontrar un antagonismo por nuestra presencia como hijos de Dios aquí. Acordémonos que la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y como dice la palabra, que el príncipe de la potestad del aire gobierna sobre el mundo. Es decir, el enemigo nos va a hacer presión para que nosotros no permanezcamos en la fe. Por eso vienen aflicciones. Por eso vienen pruebas. Por eso vienen momentos difíciles. Porque el enemigo va a querer de una u otra manera sacarte del camino del Señor en la fe. El enemigo no quiere que tú estés en la reunión. El enemigo no quiere que tú recibas la palabra. El enemigo no quiere que ores. El enemigo quiere mantenerte cegado a la palabra de Dios y a la verdad de ella. Pero
Cuando nosotros aprendemos a perseverar y a tener nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo, entonces viene paz a nuestro corazón. La paz no viene a nuestro corazón cuando nosotros tratamos de estar tranquilos o irnos a dormir o darle la espalda a los problemas. La paz viene cuando tú eres consciente de Cristo y su victoria en tu vida. Por eso dice la palabra allí en Hebreos capítulo 12, en el verso 3, cuando estábamos leyendo. El apóstol, ¿qué nos dice? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren lo que Dios hace en nosotros. Cuando estamos en un momento difícil, ¿qué nos dice el apóstol? Dice, considerad. Y la palabra considerar es una palabra que significa reflexionar. Considerar significa reflexionar con atención y detenimiento. Reflexionar con atención y con detenimiento para formarnos una opinión sobre algo. Y aquí el apóstol dice, considerad. Es decir, cuando tú estás pasando por un momento difícil, la fe de nosotros se fortalece cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo. Porque dice aquí la palabra, dice considerad o reflexionad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos dice a nosotros el mundo? Que si tú te desanimas, entonces si tú estás deprimido, entonces busca una forma de tratar de resolver eso en tu vida. Busca ayuda de una persona que, digamos que de un psicólogo, que un psiquiatra, o que de pronto tú escuches meditaciones que te ayuden a ti a pensar positivamente. O que de pronto tú comiences a tomar una hierba de una cosa, una hierba de la otra para tranquilizarte. Que si estás desanimado, entonces mira una película y distráete. Sal al cine. Haz deporte. Pero todo esto no ayuda. Hay personas que cuando están deprimidas entonces ponen música de pronto que les suba el ánimo. Error. La música no va a producir nada en ti, va a ser algo momentáneo. No busques, no trates de solucionar el desánimo, no trates de solucionar la depresión con cosas del mundo, con cosas que de pronto no van a llenar tu vida. Pon tu mirada en el Señor. Dice aquí la palabra. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren que el Señor nos manda que en el momento de prueba, en el momento de desánimo, pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Oremos. Pero meditemos en ese momento, en oración, acerca de lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Porque cuando tú meditas, cuando tú reflexionas, cuando tú consideras en el momento de prueba del Señor Jesucristo, tu fe y la fortaleza espiritual vienen a tu vida. Porque del Señor tenemos vida. Porque cuando nosotros pensamos y consideramos en el Señor Jesucristo, en nuestras vidas, viene fuerza a nuestro corazón. Y a veces parecería un poco ilógico, pero lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros tiene un poder maravilloso en nuestras vidas. Por eso el apóstol aquí en Hebreos nos lo dice. Reflexionen. Cuando estén en el momento difícil, piensen en lo que Jesús hizo por ti. Consideren el sufrimiento, el abatimiento, lo que Él tuvo que pasar
por tu vida, por tu familia. Todo lo que Él tuvo que pasar por ti para darte vida y restauración. A veces nosotros ponemos la mirada en otras cosas. A veces nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos, en nuestra desesperación, en nuestra angustia. Ponemos nosotros la mirada en nuestro momento, en ese momento difícil, y nos deprimimos, nos angustiamos. Y lo único que hace eso en tu vida es estancarte. Te frena por completo. Porque la solución no está en ti. El mundo te dice que la solución está en nosotros. El mundo te dice a ti que tú tienes el poder, que tú tienes la capacidad de salir de tus problemas. Pero esto no es otra cosa que humanismo. Y nosotros no vamos a poder salir del problema por nosotros mismos. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a fortalecernos en el Señor. Siempre nos va a llevar a tomar fe, a tomar vida y a tomar ánimo de aquel que nunca se cansa, que es el Señor Jesucristo. El mayor error de nosotros es que cuando nosotros nos desanimamos, caemos en un pozo de desesperación, en arenas movedizas, y entre más nosotros nos movamos por nosotros mismos, más nos hundimos en la depresión, en la tristeza, en la angustia. Entre más queramos nosotros salir adelante por nuestros propios métodos, por tus propios métodos, lo único que vas a hacer es hundirte una y otra vez. Y hay personas que llevan años viviendo en ese oscuro caminar de la depresión, del desánimo. Nada los anima. Hay personas que están deprimidas, van y hacen compras. Y sienten que haciendo compras y sienten que adquiriendo cosas nuevas vuelve como esa felicidad y esa motivación. Pero vuelve otra vez ese vacío interior al corazón. Luego de unos días o el mismo día, cuando llegas con los paquetes en la noche y hay ese vacío, ese desánimo en tu corazón, una y otra vez te hundes. Una y otra vez te sigues y te sigues y te sigues hundiendo. Porque el desánimo lo que va a producir en ti es un vacío, una insatisfacción, un cansancio físico y mental que no te deja acercarte al Señor. Un vacío, una fatiga espiritual. Que cuando tú vas y oras, que cuando tú vas a orar, tú ya no oras con entusiasmo, porque tú sientes que ¿para qué oras? Si las circunstancias que están alrededor tuyo son mayores que tú. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia? No vale la pena. Es lo que te dices dentro de sí una y otra vez. No vale la pena hacerlo. No veo fruto en lo que hago. No veo fruto en las cosas que yo quisiera que cambiaran en las circunstancias alrededor de mi vida, en mi familia. Y el Señor lo dice ahí en Juan 16:33. En el mundo vamos a ver aflicción, pero confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y ahí en Hebreos nos lo dice el apóstol. Dice, considerad a aquel que sufrió tal condición, tal aflicción de pecadores. Y que el objetivo ¿cuál es? Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y muchos de nosotros, muchos creyentes, ya hemos desmayado. Hemos pasado la carta de renuncia a nuestro Dios, diciendo, Señor, definitivamente no creo. ¿Cuántos tal vez en su casa han cogido la Biblia que antes la leían con entusiasmo y la han guardado porque sienten que ahí no hay nada para ustedes? Que no hay nada para nosotros ahí.
Preferimos otras cosas que orar. Porque estamos desanimados, porque sentimos que somos un caso perdido y que tal vez mi vida está destinada al fracaso. Así nos sentimos muchos. Sentimos que nuestra vida está destinada a fracasar. O nos toca resignarnos ante las situaciones de nuestra vida. En Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera lo que nos dice el apóstol. Considera, reflexiona. En el momento de la prueba, no es el momento para que tú te lamentes de todo lo que está pasando. El momento de prueba y el momento de adversidad te deben llevar a ti a reflexionar. Te deben llevar a ti a meditar la palabra. Te deben llevar a ti a meditar en Dios y a decir, no preguntarte por qué me pasa esto, porque ahí es donde muchos nos desanimamos. Donde muchos sienten que las cosas no funcionan porque en tu mente y en tus propias fuerzas estás tratando de resolver lo que está pasando en tu vida. Tu oración no puede ser, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de resolver las cosas así, lo único que van a venir son más y más argumentos. Y el enemigo lo que va a tratar es de poner en tu mente sentimientos contrarios a la palabra del Señor. Cuando tú te la pasas preguntándote, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Cuestionándolo, cuestionando a Dios, esa oración no te deja ver el panorama que Dios tiene para tu vida. Aquí la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 en el verso 14 dice, en el día de la prueba, en el día malo, en el día oscuro, considera, reflexiona en la palabra, medita en ella. Pero ¿cuál es la meditación? ¿Qué es lo que tú tienes que meditar? ¿Qué es en lo que tú tienes que orar? En lo que el apóstol allí en Hebreos capítulo 12 verso 3 dice considera. Y dice allí considera a quién, considera o reflexiona en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú reflexionas en la obra de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, viene vida a tu corazón. Viene vida a ti, porque el enemigo que quiere desviarte para que tú no veas lo que Dios tiene para tu vida. Mientras que si tú tienes fe y tú pones tu vista en el Señor Jesucristo, allí viene fe y viene convicción a tu corazón. Cuando el pueblo de Israel murmura, falla, dice la palabra que el Señor le dice a Moisés que tomara, hiciera una serpiente de bronce y la enlazara en un tronco, en un palo. Dice la palabra y le dijo, y todo aquel que mirare aquella serpiente de bronce sería sanado, porque las serpientes los habían mordido y habían muerto miles en el desierto. Y el Señor, nuestro Dios, le dice que levante esa serpiente de bronce para que todo aquel que la mirare fuera sano, fuera liberado de ese momento difícil. Y el Señor Jesús, que quiere en tu vida liberarte de toda situación que tú estés viviendo. Pero tú tienes que poner tu fe y tu convicción plena en Él. A veces nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, momentos de adversidad en nuestros corazones.
Y Dios de una u otra manera quiere liberarte, pero tú quieres seguir poniendo tus ojos en el problema. Tú quieres seguir colocando tus ojos en la situación que estás viviendo actualmente. Y mientras que eso suceda, mientras que tú sigas poniendo tus ojos en el problema, no va a pasar nada. El pueblo de Israel debería de quitar su mirada de las serpientes que estaban alrededor de ellos y poner su fe y poner su mirada en ese tipo de lo que sería el Señor Jesucristo. Porque cuando Moisés levanta la serpiente, es un tipo de lo que vendría con el Señor Jesucristo, que se hace maldición, se hace enfermedad por nosotros, para que pudiéramos tener nosotros libertad y vida eterna. Y de igual manera, dice aquí en Eclesiastés, en el día de prueba, en el día de donde tú estés siendo probado, donde tú estés pasando por dificultades, reflexiona, medita en la palabra para que la palabra de Dios traiga fe a tu corazón, traiga fe a tu vida. No te enfrasques en tu problema. No te estanques en tu problema. No te dejes hundir en tu problema. Ve a la palabra del Señor y medita en ella. Reflexiona. Escucha una enseñanza. Abre la Biblia. Comienza a meditar en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Te aseguro que tu vida comenzará a recobrar el ánimo y la fuerza, porque ninguno que se acerca al Señor será avergonzado. Si tu apoyo, si tu fuerza está en el Señor Jesucristo, Él no te va a dejar desamparado. Él no te va a dejar avergonzado en tu vida. Por eso, toma fuerzas de Él. Y dice ahí en Hebreos capítulo 12 en el verso 3, dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la palabra, esa palabra cansarse o no se canse, en el griego es la palabra que se llama kamno. Y esa palabra que habla de no cansarse, habla que el cansancio o el desánimo es sudar, desmayarse, enfermarse, estar cansado de trabajo constante. Cuando yo leía esa palabra me parecía increíble, porque muchos, cuando están desanimados, entra la enfermedad. Esa palabra kamno, que significa cansarse, es sinónimo y nos muestra en el griego original que es una palabra que trae sudor, cansancio, pero trae también enfermedad. Cuando tú te desanimas, cuando tú pierdes las fuerzas, le abres la puerta a la enfermedad en tu vida. Cuando tú te desanimas, cuando tú te cansas de estar buscando al Señor y te cansas en la fe y te desanimas, abres la puerta para que entre la enfermedad a tu corazón, a tu ser. Muchas personas van al médico y los médicos examinan y examinan y examinan y examinan y no encuentran nada. Porque esa enfermedad es fruto o es una puerta que tú le has abierto para que el enemigo venga y te enferme. Para que el enemigo venga y traiga enfermedad a tu vida. Muchas enfermedades se sanan cuando tú aprendes a tomar tu fuerza en Dios. Cuando tú te fortaleces en el Señor. Cuando tú perdonas. Cuando tú te perdonas a ti mismo. Ahí cuando pasa eso en tu vida, Dios te restaura, Dios te sana, Dios te libera. Y esa palabra griega que está allí en el original habla de cansancio, habla de sudor. Pero miren, hay otra palabra que viene de ahí, de esa palabra también de cansancio o de desánimo. Y es la palabra apopsujo, que significa estar débil de corazón, estar enfermo o ser cobarde. Y eso hace el desánimo. El desánimo te hace cobarde muchas veces
ante la situación difícil? ¿Prefieres dar 3 pasos atrás? ¿Prefieres seguir cuestionando a Dios que enfrentar con fe las situaciones en tu vida? Muchos no se han lanzado a hacer cosas grandes para Dios porque tienen miedo al fracaso. Porque tienen miedo a fracasar, porque tienen miedo a que si se lanzan en alguna situación, si se lanzan a emprender, si se lanzan a orar, si se lanzan a conquistar algo en sus vidas, van a fracasar. Y prefieren vivir en el anonimato y prefieren vivir con un perfil bajo. Prefieren vivir de una otra manera como en estar allí en ese fracaso, en esos sentimientos de fracaso, que alcanzar algo nuevo en su vida, algo nuevo y algo victorioso en su ser. Dios no quiere que tú sigas viviendo en ese desánimo, en ese desaliento en tu vida. La palabra que nos habla allí en el original, en Hebreos 12:3, habla de desmayo, habla de cansancio, habla de estar débil de corazón, de sentir dolor físico muchas veces por la situación de tristeza, de amargura que tú estás viviendo. Porque muchas veces pasa eso. Tú no tienes ánimo de nada. Pierdes todas tus fuerzas. Porque sientes que lo que estás viviendo es más grande que tú y eso te aplasta. Y eso te roba y te quita absolutamente todas las fuerzas en tu vida. Pero lo que Dios nos dice en su palabra es que nosotros podamos fortalecernos en el Señor. Ahora, el desánimo viene como resultado de trabajar en nuestras fuerzas. Tú te desanimas porque tú buscas a Dios en tus fuerzas. Tú te desanimas porque tú tienes una expectativa en que si tú te esfuerzas vas a ver una recompensa por lo que has hecho. Y eso es equivocado. Porque tú de una u otra manera sientes que si tú haces para Dios algo, Dios te va a pagar lo que tú haces para Él. Entonces voy a orar y si oro, entonces Dios me va a dar. Si soy juicioso, si vivo en santidad, Dios me va a bendecir. Si voy a la iglesia, Dios me va a bendecir. Y el desánimo viene a nuestro corazón cuando nosotros comenzamos a hacer cosas en nuestras fuerzas, esperando de una u otra manera que Dios te va a pagar o te va a recompensar por lo que tú haces. Muchas personas ofrendan, dan su diezmo, esperando que Dios las bendiga, esperando que Dios les recompense lo que ellos dan. Ni la ofrenda, ni el diezmo, ni nada de esas cosas es la llave secreta para prosperar. Lo que te hace próspero es entender lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Lo que te vas a sacar a ti de la enfermedad que estás pasando, de los síntomas que estás viviendo, es entender lo que Jesús vivió por ti en la cruz del Calvario. No sigas tratando que en tus propias fuerzas busques un pago o una recompensa que Dios haga contigo. Porque no hay absolutamente nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas para que Dios te pague algo. Porque por eso el Señor Jesucristo pagó de una vez y para siempre por nosotros en la cruz del Calvario. Todo fue pagado allí, en la cruz. De ahí en adelante, Dios nos ha prometido gratuitamente su gracia
y su bendición sobre nosotros. Tú te desanimas porque tú piensas que si tú haces y haces y haces y haces para Dios, entonces Dios de una u otra manera va a pagarte y está agradecido contigo y te va a dar como recompensa. La oración que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 6 sobre el Padre Nuestro. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de la oración es una relación de intimidad cuando tú comprendes que puedes encerrarte en tu cuarto y orar en lo secreto a tu Padre y tu Padre te recompensa en público. Pero la recompensa no es la oración. La recompensa es que tú entiendas que Él es tu Padre y que en intimidad puedes estar con Él en su presencia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La recompensa no es que tú hagas y ores y ores. La recompensa es que tú creas y tengas la convicción de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. El Señor Jesucristo viene a revelarnos el nombre o el nombre de nuestro Padre, no el nombre de Dios, sino ese título de Padre que en el Antiguo Testamento en algunos momentos lo llegaron a vivir, pero fue a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos comprender esa relación que hoy podemos tener con nuestro Padre a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. No son porque el Señor Jesucristo allí, cuando habla de la oración, habla de que muchos creen que a través de repeticiones y de oraciones van a tener recompensa. Pero el Señor dice, no, mas tú cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No es la fuerza de palabrería que tú tengas en la presencia de Dios. Es el saber que tú estás y tu condición y tu estado es como hijo de Dios. Puedes acercarte íntimamente con tu Padre Celestial. Y cuando tú comprendas esa intimidad, ese amor que el Padre tiene hacia ti y que tú te sientas hijo de Dios, entonces la recompensa vendrá en público. Porque muchos oran, muchos se meten a orar, pero no se sienten hijos. Muchos se meten a orar y duran 1, 2, 3 horas orando. Y no pasa nada en sus vidas porque no sienten que son hijos amados. Y lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando no es tanto la oración, porque sabemos que tenemos respuesta. Cuando el Señor Jesucristo ora por Lázaro, el Señor Jesucristo hace una oración antes de hacer el milagro de la resurrección con Lázaro. Y él levanta la mirada a los cielos y dice, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y si quedó escrito eso en la palabra es para que tú y yo entendiéramos. No es repetir lo mismo, sino que nosotros podamos entender que había tal unión del Padre y el Hijo que el Señor Jesucristo tenía la confianza de que su Padre respondería siempre sus oraciones. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener. Por eso muchos se desaniman después de orar tanto tiempo. Por eso muchos se cansan de ir a la iglesia. Por eso muchos se cansan de perseverar en la fe. Porque sienten que están echando todo en saco roto. Pero si tú te sintieras hijo, si tú realmente te sintieras hija o hijo de Dios y vivieras y creyeras lo que la palabra de Dios dice, Dios te respondería pronto. Pero tú actúas, piensas y muchas veces vives como un mendigo y no como un hijo de Dios.
Tú esperas que de la mesa del Señor caigan migajas para tú recoger lo que apenas puedas para poder sobrevivir, porque tu fe es así. Pero el Señor quiere que tú te sientes a la mesa con Él y disfrutes y dejes a un lado el desánimo, porque ningún hijo de Dios ha de estar desanimado. Porque tenemos a un Padre amoroso, a un Padre grande que ama nuestras vidas y que quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Pero si tú sigues pensando que eres un mendigo, si sigues pensando que Dios te mira de lejos, si sigues pensando que Dios necesita que llenes un sinnúmero de requisitos para acercarte a Él, estás equivocado. Estamos cerrados, por eso nos desanimamos, por eso nos cansamos en la fe. Por eso el apóstol allí en Hebreos capítulo 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal vituperio de pecadores. Porque cuando tú entiendes que el Señor Jesucristo te unió con el Padre, dice la palabra, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra. Hay un solo mediador, hay un solo puente entre Dios y nosotros, y es el Señor Jesucristo hecho hombre. No hay otro puente, no hay otro mediador. Es Jesucristo hombre, lo dice la palabra. Entonces, cuando tú comprendes y aceptas lo que Jesús hizo por ti, entonces tú te sientes hijo de Dios y vives y piensas como hijo de Dios. El desánimo viene cuando tú en tus propias fuerzas trabajas y vives una vida de creyente en tus propias fuerzas. El desánimo te quita el aliento de orar. El desánimo te quita el aliento para poder ir a la iglesia, para orar, para leer la Biblia. Porque tú dices, no vale la pena. ¿Para qué sigo yendo si todavía estoy viviendo esta situación? Entonces, ¿para quién estás haciendo las cosas? Eso es hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. El Señor dice allí en Génesis capítulo 3 en el verso 19. Génesis capítulo 3 en el verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dice aquí la palabra, con el sudor de tu rostro. Lo que vemos nosotros, la consecuencia de Adán y Eva, es una vida de estrés. Es una vida en nuestras propias fuerzas. Lo que el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios le dice aquí a Adán y Eva, le dice es: con el sudor de tu rostro comerás el pan. La consecuencia que Adán y Eva nos dejaron fue una vida en nuestras propias fuerzas. Con sudor, con cansancio, con abatimiento, con angustia, con estrés. Adán y Eva no tenían estrés cuando no habían fallado. Adán y Eva no fueron creados para estar preocupados, ansiosos, abatidos y llenos de miedo. Fue su desobediencia, fue el pecado que ellos cometieron que vino a traer a ellos angustia, miedo, temor. Y esa es la consecuencia. El sudor, la preocupación, el abatimiento, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la angustia. Eso es la consecuencia de una vida en nuestras propias fuerzas. Dios no quiere que tú estés estresado. Dios no quiere que tú estés angustiado. Dios no quiere que tú te desanimes, que tú estés lleno de miedo y de temor en tu corazón.
El sudor, la angustia, el miedo que vinieron a Adán fue consecuencia de haber perdido de vista a Dios en sus vidas. Pero la palabra de Dios dice que si por uno entró el pecado y la maldición a la humanidad, también por uno, aquel que murió en la cruz del Calvario, viene para nosotros la resurrección, la vida y la bendición. Tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza. Por eso, cuando tú le abres la puerta al desánimo en tu vida, cuando tú le abres la puerta al desánimo, al sentir que las cosas no valen la pena y perder las fuerzas para perseverar, en ese momento abres muchas puertas en tu vida. Abres la puerta al pesimismo. Abres la puerta a la depresión, a la enfermedad, como leíamos. Hay personas que sufren problemas en su cuerpo, en su vida, por causa de ese mismo desánimo, de ese mismo desaliento que muchas veces hay en sus corazones, de sentir que no quieren absolutamente nada en sus vidas. El desánimo es un peligro y yo quiero hoy, a través de esta enseñanza, poder abrirte los ojos y que tú puedas entender que el Señor no quiere que tú estés en tu vida en ese desánimo, en ese desaliento, sino que tú puedas tomar fuerzas de Él. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 en el verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Y aquí el profeta Isaías nos da esta hermosa promesa, esta hermosa palabra de Dios. Y ahí en el verso 27, el pueblo de Israel, todo completo, el pueblo de Israel estaba desanimado en su corazón. Había gran desánimo en su vida. Había mucho desánimo en su corazón. Y ellos hablaban, dice aquí en el verso 27, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Y ellos lo que estaban hablando era como si Dios no se preocupase por ellos. Eso era lo que ellos estaban diciendo ahí. Ellos sentían que Dios no se preocupaba por sus vidas, que ellos estaban a la deriva, que ellos estaban en un momento difícil y que tal vez Dios se había alejado de ellos y que a Dios no les preocupaba de ellos. A mí me causa gracia cuando una persona, digamos muchas veces, sobre todo en nuestro país, la persona dice, cuando una persona fallece, dice, uy, Dios se acordó de tal persona. O sea, ¿qué concepto tenemos nosotros de que entonces el día que Dios se acuerde de mí, entonces ese día voy a morir? Entonces es preferible que ni se acuerde de mí. Pero eso es una equivocación, porque la persona piensa y dice que cuando Dios se acuerda de uno es cuando se muere. ¿Qué cosa más pesimista? La palabra de Dios dice aquí que el pueblo de Israel estaba desanimado porque sentían que Dios no se preocupaba por ellos. Y ellos perdían toda esperanza de su actual condición. Ahí en el verso 27 nosotros vemos al pueblo de Israel completamente desanimado, completamente hablando desde el dolor de su corazón, diciendo que Dios los había abandonado, que Dios se había escondido de ellos, que Dios tenía escondido su camino de ellos y que Dios no se acordaba por completo de lo que ellos estaban viviendo en su vida. Y muchas veces nos sentimos así. Sentimos que Dios está lejos de nosotros. Sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta. Sentimos que Dios está ocupado con sus hijos preferidos y no con nosotros, que muchas veces somos personas que no tenemos o un conocimiento en Dios, o que de pronto no estamos en una iglesia, o que de pronto tal vez no servimos a Dios en la iglesia, o estamos allí somos de bajo perfil
Y que Dios tiene como unos hijos preferidos, como unos hijos que tienen una estrellita especial. Y Dios a esos hijos los consiente, los bendice, los levanta, los fortalece. Y no hay nada más equivocado que eso, hermanos. No hay argumento más venenoso que el enemigo coloque en nosotros que pensar que Dios tiene hijos preferidos, que Dios tiene hijos especiales, que Dios tiene hijos que a ellos sí los bendice, que a ellos sí los prospera, que a ellos sí los levanta, y que a nosotros no, que definitivamente nosotros somos como ese hijito con el que no queremos nada a veces, como el que queremos tener escondido porque es travieso, entonces es el que casi que tenemos amarrado para que en las reuniones esté completamente quieto y no haga absolutamente nada y nos ha avergonzado una y otra vez. Pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado absolutamente de nuestras cosas, de nuestros caminos. Y yo quiero decirte esta noche eso. Dios no se ha olvidado de ti, de tu problema. Dios no es ajeno al dolor que estás viviendo. Dios no es ajeno a la prueba. Dios no es ajeno al desierto que estás viviendo. Dios no es ajeno a la situación que estás viviendo, al dolor que hay en tu corazón, al desánimo que tú estás viviendo en este momento. Pero miremos ahí en el verso 27 y tú te vas a dar cuenta que ellos pensaban mal de Dios. No era que Dios no estuviera con ellos, es que ellos pensaban mal de Dios. Y ahí está la clave. El desánimo viene a tu mente y a tu vida y a tu ser porque tú tienes un concepto equivocado de Dios. Y ellos pensaban ahí en el verso 27, ellos piensan que Dios los había dejado, que Dios no se preocupaba por ellos, pero Dios era todo lo contrario. Dios sí estaba con ellos. Dios los seguía amando y Dios quería bendecirlos y Dios quería cumplir su palabra en ellos. Por eso vuelvo a conectarte con Hebreos 12:3, cuando dice que nosotros debemos reflexionar, que nosotros debemos meditar en el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros estamos en un momento de prueba, la prueba te va a tratar de ahogar la fe. Te va a tratar de nublar el panorama para que tú no veas la bondad y la bendición de Dios, sino que veas todo lo contrario, que tú veas a un Dios lejano, que tú veas a un Dios que no te ama, un Dios que es difícil de convencer o difícil de hacerlo feliz. Y eso es equivocado, porque muchos de nosotros hemos pensado así. Porque escuchamos en una predicación, no, es que tú tienes que hacer 10 pasos para lograr la bendición. 5 pasos para alcanzar la bendición financiera. 3 pasos, 10 pasos, y todos son pasos y pasos. Y nos han llenado a nosotros de una doctrina en la cual Dios está insatisfecho con sus hijos. Cuando la palabra de Dios nos habla que Dios, a través de su Hijo, gratuitamente ha derramado su gracia y su favor sobre nosotros. Y que lo único que tú tienes que hacer es creer. No tienes que hacer más. Le enseñaba yo a la iglesia el domingo y les decía, ¿qué tuvo que hacer Lázaro para salir y resucitar de entre los muertos? Nada. No tuvo que hacer nada, estar muerto. El milagro vino sin él tener algo en sí que él pueda hacer para resucitar. Lázaro no hizo absolutamente nada. Es más, dice la palabra que él ya olía mal de 4 días. O sea, ese cuerpo ya estaba terrible.
No había nada que hacer en Lázaro. Y Lázaro no podía hacer nada para resucitar. Así es la gracia. Tú y yo estamos muertos en delitos y en pecados. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha perdonado. Nos ha lavado y nos ha limpiado. Y ha traído vida a nosotros. Lo único que Dios espera de ti es que tú creas y confíes de que tu Padre amado, tu Padre celestial, está contigo. Y que tú comiences a vivir una vida de acuerdo a la fe. Que tú comiences a vivir una vida basado en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que las circunstancias y a veces el enemigo pone en nosotros para pensar equivocadamente de Dios. Esta gente de Israel pensaba que Dios los había desamparado, que Dios los había dejado, pero no era así. Dios pensaba bien de ellos. No aceptes una situación, un pensamiento contrario a Dios en los momentos de prueba. Miren lo que dice en el verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines en la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire que Dios, el profeta, los cuestiona a ellos, aquellos que estaban desanimados, los cuestiona, pero los hace pensar y reestructurar su manera de pensar para que ellos puedan volver a recordar y a creer en el Dios verdadero y en el Dios poderoso y omnisciente. Una persona desanimada no puede pensar. Una persona desanimada está estancada. Está atascada en sus argumentos de derrota y fracaso. Por eso el profeta les pregunta, hace que su mente como que se salga del óxido del desánimo. Porque una persona desanimada es una persona que está atascada en su propio fracaso, en su propio desánimo, en sus propios pensamientos de tristeza, de amargura. Y lo que hace el profeta es como que echarle aceite, de ese aceite para quitarle ese óxido a esa forma incorrecta de pensar. Y los a través de preguntas, a través de esa pregunta, los hace pensar en Dios. No los condena. Miren que la palabra de Dios no nos condena en ese sentido. No les dice ustedes, partida de desanimados, vuélvasen a Dios, pecadores. No, les dice ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Les habla acerca de, oigan, vuelvan a pensar en la grandeza, en el poder y en la misericordia de Dios en sus vidas. Los lleva a pensar nuevamente que Dios es eterno y omnipotente. Es un creador grande, poderoso, que no desfallece ni se cansa. Habla ahí en el verso 28, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y habla ahí en ese momento, habla de la inteligencia inescrutable de Dios. Y la inteligencia inescrutable es que Dios no se puede saber ni averiguar. Es tan grande su manera de pensar, tan positiva, tan de bendición para nosotros, que nosotros no podemos comprender muchas veces el amor y la grandeza de Dios hacia nosotros. Reflexionemos. Cuando tú te sientas desanimado, piensa en la grandeza de Dios. Cuando sientas que tus fuerzas se han caído, piensa en lo grande, en el amor y en el poder de Dios sobre tu vida. No pienses
en que te estás hundiendo. No pienses en que tu vida se está acabando, que lo que estás viviendo no tiene solución. Piensa en el amor y en la grandeza de Dios sobre tu vida. Y ahí en el verso 28 dice, el cual creó los confines de la tierra, dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el Señor me enseñaba algo, y es que Dios no disminuye sus fuerzas. Dios no se cansa contigo. Tal vez has intentado ser un creyente fiel a Dios y no has podido. Tal vez has intentado orar 1 hora y no has podido. Tal vez has intentado leer 2 capítulos de la Biblia y no has podido. Tal vez has intentado ir a la iglesia y ser fiel y no has podido. Pero quiero decirte que Dios no se cansa contigo. Dios no desmaya contigo. Dios no dice, me cansé de ti. Me cansé de que lo intentes. No es así. Yo quiero hoy darte esa palabra de parte del Señor, porque el Señor, el Espíritu Santo abría el entendimiento a la palabra y yo podía comprender que Dios no se cansa de nosotros. Y escúchamelo bien. Pueda que tú intentes orar 1 hora y a los 10 minutos te quedaste dormido. Pueda que tú intentes leer la Biblia y lees un capítulo y ahí no das más. Pero Dios no se cansa contigo, escúchamelo bien. Dios no se ha cansado de ti. Dios te sigue amando con las mismas fuerzas que cuando envió a su Hijo Jesucristo en la cruz a morir por ti. Dios no se ha cansado contigo. Dios no se cansa de amarte. No sientas que Dios se cansa de ti, que tienes harto a Dios, porque tal vez tú has intentado ser un hijo de Dios fiel, perseverante. Y si sentimos a veces, y viene ese argumento a nuestra mente, a nuestro corazón, de que Dios se cansó conmigo. Dios debe estar cansado conmigo. Señor, perdóname por defraudarte una y otra vez, Señor. Perdóname, Señor, y perdóname, y se nos va la vida sintiéndonos miserables. Sintiendo que Dios se ha cansado con nosotros, que Dios ha disminuido sus fuerzas y que por eso estamos viviendo la prueba, porque sentimos que somos un caso perdido y que Dios dice, yo prefiero a mis hijos los que sí oran, los que sí leen, los que sí son fieles. A esos prefiero, pero a los que se quedan colgados en la mitad del capítulo, en los que se quedan dormidos orando, en los que se quedan allí sin fe, a esos no. Y quiero decirte esta noche que ese no es el Dios al cual yo te estoy predicando hoy. El Dios en el que yo creo es un Dios que no se cansa. Dice aquí su palabra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. La eternidad de Dios es que Dios te ama desde antes de la fundación del mundo y hoy te sigue amando con la misma intensidad. La palabra de Dios dice que con amor eterno nos ha amado. Y con la misma intensidad que Dios te amó en la eternidad antes de los tiempos, para haber enviado a su Hijo a morir por ti, es el mismo amor que te tiene hoy. Dios no se cansa contigo, escúchamelo bien. Dios no se ha cansado contigo. Tal vez tu fe no es la mejor. Tal vez te cuelgas en el primero o en el segundo capítulo. Tal vez te has quedado dormido orando, pero Dios no se cansa de amarte. Escúchamelo bien. Dios no se cansa de amarte. Dios no se fatiga contigo. Dios te sigue amando con la misma intensidad eterna que siempre lo ha hecho.
Y esto te debe llenar a ti de gozo. Tal vez tienes un mal hábito en tu vida. Tal vez hay algo en tu vida que tú no has podido arreglar con Dios. Pero escúchame bien. Dios no se ha cansado contigo. Dios no se fatiga. Dios no ha menguado las fuerzas de amarte y de escucharte y de querer tener una relación contigo en amor. Por eso, cuando te acerques al Señor, acércate creyendo que ese amor eterno que ha tenido por ti desde antes de los tiempos es el mismo amor que tiene, porque dice su palabra que Él no se cansa, no desfallece, no le colmas la paciencia. Escúchame bien eso. Tú no le colmas la paciencia a Dios, porque Dios no te ve a ti, sino te ve a ti en Cristo. Y Jesús está hoy sentado a la diestra del Padre. Y cada vez que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, mira a Jesús, te ve a ti, a su diestra. Ese es tu lugar. Dios no se cansa. Dios no se cansa contigo. Dios no se desanima contigo ni lo defraudas. Escúchamelo bien. Y miren el verso 29, verso 29 de Isaías 40. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué hermosa palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra hebrea aquí esfuerzo es la palabra koach, que significa estar firme, tener vigor, ser poderoso y estar fortalecido siempre. Siempre y en todo momento. Nuestras fuerzas vienen de Él. Si te sientes desanimado, si te sientes sin fuerzas, esta palabra debes recitarla todos los días en tu vida. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que nunca se cansa te dará fuerzas para que nunca te canses. El que no se fatiga te dará las fuerzas necesarias para que perseveres y no desmayes. El que nunca se cansa te dará el vigor para perseverar en la fe todos los días de tu vida. El que nunca se cansa te dará el aliento y te dará la vida, porque Él te dará vigor y poder en todo momento. Dios multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es la matemática divina. La economía de Dios es que Dios es el único que puede multiplicar por cero, pero nunca le dará cero. Cero eres tú y yo, porque sin Él no somos nada. Pero Él multiplica por cero, pero jamás le va a dar cero. Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas. Dios multiplica en alguien que no le va a dar. Nosotros somos el cero. Pero la gracia de Dios multiplica. La gracia de Dios provee. Tal vez nosotros no podemos darle a nada a Dios porque somos el cero en la ecuación, en la multiplicación. Tú no le puedes dar nada a Dios. Tú y yo, con lo que somos, con nuestra humanidad, somos el cero. Pero Dios multiplica por cero y nos da bendiciones abundantes, nos da la fortaleza y la gracia. Dice la palabra, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios le da fuerzas al que no tiene fuerzas. Y si tú te sientes desanimado y si tú sientes que no tienes fuerza para perseverar, hoy quiero darte las buenas nuevas que Dios te dará y multiplicará tus fuerzas aunque tú no las tengas. Aunque no existan en tu vida las fuerzas, Dios las multiplicará y te bendecirá en gran manera. Dios te dará fuerzas para perseverar, para alcanzar, para seguir en la fe y creer con esa convicción de que tu vida tiene esperanza. Dice en el verso 30, los muchachos se fatigan
y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Leamos nuevamente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y aquí no es que le esté hablando a los jóvenes. Aquí lo que nos está diciendo el profeta Isaías es que en los que se supone que tienen fuerzas, que son los jóvenes, en los que se supone que hay fortaleza en los muchachos, en los jóvenes, que se supone que tienen vigor, aún en ellos la fuerza va a faltar. Y esto nos habla de aquellos que sentimos que tenemos nosotros la fortaleza de seguir adelante en nuestras propias fuerzas, no en las fuerzas de Dios, sino que sentimos nosotros que sin Dios podemos, que tenemos las capacidades para perseverar, para conquistar. Se supone que los jóvenes, los muchachos, tienen fuerza, no se cansan, no se fatigan, pero dice aquí que los muchachos, aún teniendo fuerza, se fatigan y los jóvenes flaquean y caen. No son tus fuerzas, no es tu ánimo, no es que tú mismo te repitas diariamente que eres fuerte, que eres, que tú puedes, que querer es poder, que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Tus fuerzas deben venir del Señor, en aquel que nunca se cansa, aquel que a pesar de que fue azotado, Jesús pudo haber muerto allí en ese lugar de azotes. Pero su fuerza y su vigor lo ayudó a perseverar hasta llegar a su propósito de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús llevó todo ese dolor en la cruz para morir por nosotros. Y Dios quiere que tú de una u otra manera puedas tener esa convicción de que Dios te da las fuerzas para perseverar. Te da las fuerzas para seguir adelante. Y luego dice ahí en el verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí dice la palabra, pero los que esperan. Y la palabra hebrea, esperan, es la palabra kabaj, que significa aguantar, confiar. Kabaj, que es la palabra esperar, significa aguantar, confiar. Y se relaciona con el concepto de esperanza, de confiar en Dios y tomar fuerzas de Él, no creyendo que seremos decepcionados. Eso significa la palabra kabaj aquí, esperar. Creer que Dios no te va a decepcionar, que Dios no te va a defraudar, porque Dios no nos va a dejar avergonzados, dice su palabra. Esperar significa esperar en Él, no en tus fuerzas. La paciencia no es la paciencia que brota de ti. La paciencia es cuando tú aprendes que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios tiene el camino y el control de todas las situaciones que tú estás viviendo en tu vida, y que puedes confiar plenamente y esperar en su tiempo que todas las cosas que hoy son adversas en tu vida, el Señor les dé un giro de bendición. Pero no te desanimes. No te desanimes, no sigas tratando en tus propias fuerzas de lograr que Dios haga algo por ti. Dios lo hará porque te ama, no por cuánto hagas. Dios responderá a tu oración porque te ama. Dios te dará bendición a tu vida, traerá bendición y respuesta a tu vida, porque lo que mueve el corazón de Dios hacia ti es el amor que tiene por ti, no otra cosa.
Es el amor que tiene por tu vida. Espera y cree lo mejor de Dios. Dice aquí la palabra que los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú esperas, eres fortalecido por Dios y Dios te da las fuerzas para perseverar. No vivas una vida desanimada, no vivas una vida en derrota. Vive una vida en las fuerzas de Dios, y a pesar de que estés pasando por una situación difícil, toma fuerzas de Él, porque dice la palabra, si aprendes a esperar, si aprendes a creer y a confiar en su palabra, entonces dice la palabra que tú te levantarás con alas como alas de águila. Es decir, tú te vas a remontar por en medio de toda dificultad. Y dice aquí la palabra, correrán y no se cansarán. Vas a alcanzar la bendición más rápido descansando y esperando en Dios que haciéndolo en tus propias fuerzas. Porque a veces nosotros creemos que corriendo, que haciendo de todo un poco y tratando de fatigarnos, vamos a alcanzar la bendición. Por eso te desanimas, porque lo sigues haciendo en tus fuerzas. Descansa y espera en Dios. Deja que el Señor haga. Obviamente, si estás trabajando, sigue trabajando. Si estás en un tratamiento médico, sigue haciendo el tratamiento médico. Pero pon tu confianza y tu espera completamente en el Señor. Pon tu confianza en Él. Que el desánimo no te siga golpeando la vida. Deja el desánimo a un lado. Toma fuerzas del Señor. Pero piensa que Dios quiere lo mejor para ti y que Dios a ti te ama.